Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar del objeto date en JavaScript. Muchos utilizarán DateFNS o Moment.js o muchas de las librerías que hay en JavaScript, pero la primera y la que llegó y la nativa de JavaScript es el objeto date. Hay algo muy importante que desde 2025, como podéis ver, con la llegada de Temporal API ya está considerada Legacy y es justo por eso, bueno, y porque no existía antes, que Temporal API será para los proyectos nuevos. Con los proyectos Legacy, a no ser que estén utilizando algún tipo de librería como Luson, Moment.js, DFNS, la gente estará utilizando nativamente el objeto date y con todas sus funciones. Date representa un punto único en el tiempo en formato de milisegundos, desde el 1 de enero de 1970 UTC, que esta era la época Unix. A este punto se le conoce como el punto epoch. Es nativo del lenguaje, pero tiene muchas limitaciones, que es la que han llevado a la existencia de, por ejemplo, Temporal API. Para quien quiera saber más, si no quiere esperar el vídeo, pues se puede ir a MDN o a cualquier sitio y puede ver la documentación oficial de Temporal API, que ahora mismo está en fase de prueba. También podemos utilizar bibliotecas modernas como DateFNS, pero ahora aquí vamos a ver las cosas pues nativas, ¿no? de hoy en día de JavaScript. Vamos a hablar, por ejemplo, de las limitaciones de Date con zona horaria. El problema de Date es que solo soporta UTC y la zona horaria local del navegador que esté usando el usuario en ese momento. Para múltiples zonas vamos a necesitar bibliotecas como DateFNS o Temporal API en su momento cuando llegue y demás. Para quien no sepa, UTC es Coordinated Universal Time. Esto de universal no significa que lo utilices todo, pero es nuestra base a la hora de ver otros horarios. Por ejemplo, yo que estoy en España estoy en GMT+1, que es la hora estándar de Europa Central, pero esto cambió creo que el 26-27 de octubre, porque antes en verano estábamos en GMT+2, que era horario estándar de Europa, Madrid y creo que también París. Pero el UTC universal, yo estoy grabando este vídeo el 5 de noviembre a esta hora, pues sería una hora menos, ¿no? Como en Canarias. En Canarias sí están en UTC. Mientras que en España estamos una hora adelantados. Por eso ese GMT+1, que es GMT Greenwich Meridian Time, y estamos una hora adelantados. Es lo mismo porque todos los usos horarios los marca el meridiano de Greenwich. Para poner los dates en esta forma, pues básicamente tenemos que coger un date y le tenemos que poner toString. Esto va a hacer que ese date esté puesto en en la zona horaria del usuario de ese navegador. El navegador infiere, sabe en qué zona horaria a la hora de, por localización, por ejemplo, yo al conectarme en Chrome desde España, Chrome va a inferir por mi localización que estoy en España. Y cuando pase a tu string, va a hacer la conversión de la fecha que tengamos a GMT+1. Pero esta no es el formato que se ve bien al usuario, porque nosotros al usuario queremos mostrarle el siguiente formato. Aquí nos vamos a ir al calibrado y nosotros cuando queremos que un usuario vea su fecha, por ejemplo en España, pues si hoy estamos a 5 de noviembre del 2025, pues nosotros queramos que el usuario vea la fecha así. El toString no nos ayuda a que se vea así, simplemente le da referencia a nuestro lenguaje de programación cuál es el date bueno, ¿no? Pero esto es un string. Para nosotros pasar este date al formato que habéis visto antes, necesitamos utilizar toLocale string y decirle en qué zona horaria estamos. En mi caso sería es de España. Pero para almacenar la zona horaria siempre lo tenemos que hacer en UTC. Es como se guarda los days para que sean generales para todos. Siempre se va a guardar en UTC. Si por ejemplo un usuario coge un date en España, pues ese date antes de pasarlo a la API tenemos que pasarlo a UTC con toISO_string. Esto va a ser primero pasarlo a UTC y segundo ponerle esta seta que va a ayudar luego a convertir las fechas con nuestros usos horarios. La comparación de offset básicamente es la diferencia horaria entre nuestra zona local y el tiempo UTC. Si el offset es negativo, es que estamos delante de UTC. Nosotros en nuestro caso, GMT+1, UTC+1, sería el offset de -60 porque estamos una hora adelantada de UTC. Estas son las formas de crear fechas, las más recomendadas. Tenemos que tener cuidado porque el año y el mes va de 0
al 11. Bueno, perdón. Tenemos que tener cuidado porque el mes va del 0 al 11. Es decir, no va del 1 al 12, por lo cual el 0 sería enero y el 11 sería diciembre. Hay mucha gente que se piensa que va del 1 al 12, pone 12 y da error, o pone un mes que no es y da problemas. Básicamente necesitamos poner pues, el año, el mes, el día, la hora, minutos, segundos y milisegundos. Esto sería lo más acertado, ¿no? Pero como mínimo podemos utilizar el año y el mes. Hacemos un New Day con el año y con el mes y esto nos dará el 1 de enero de 2025. Esto es predecible y consistente, pero si no lo queremos hacer con el año y el mes, podemos hacerlo con los milisegundos que van desde Epoch, que es el 1 de enero de 1970, para que tengamos esa fecha un poquito más, pues, completa, ¿no? Porque si, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un Day Now, esto lo que está haciendo por atrás es comparar la fecha en la que estamos ahora menos la fecha en Epoch. Esto nos dará la diferencia en milisegundos y eso será el tiempo de ahora. Esto es perfecto para almacenar y comparar fechas. Siempre vamos a utilizar los milisegundos para comparar las fechas porque es mucho más sencillo comparar números que comparar un objeto complejo. Aquí tenemos que tener precaución al hacer un New Day sin argumentos porque nos puede dar problemas a la hora de crear los tests, porque cada vez que creemos un test será diferente hora, pero sin embargo, si le damos un timestamp, siempre va a tener ese mismo día, ¿no? Y tenemos que evitar utilizar string porque es inconsistente. Porque, por ejemplo, si nos fijamos aquí estamos pasándole el day en formato americano. 2025, el 1 y el 15, pero ¿qué pasa si yo se lo quiero pasar en otro formato, como por ejemplo el español, o con otras barras en vez de guiones, o simplemente se lo estoy pasando en un idioma concreto? Pues esto va a ser inconsistencia entre navegadores, porque hay navegadores que no soportan esa forma de crearlo. Por lo cual tenemos un comportamiento inconsistente, que eso es siempre lo que no queremos, porque podemos tener muchos efectos secundarios. Estos son los métodos principales para la hora de obtención de fechas. Lo podemos ver aquí en el código. Tenemos un New Day, que la pasamos con todas las propiedades. Get Full Year, que básicamente nos da el año. Get Month, que nos da el mes, pero acordaros que va de 0 a 11, donde 0 es enero y 11 diciembre. Get Day, que es el día del mes, no nos va a dar, por ejemplo, nunca 32. Y Get Day, que esto va igual que del mes, de 0 a 6, siendo domingo el número 0. Pues el 1 sería el lunes, hasta el 6, que sería sábado. Luego podemos tener los componentes de hora, que puede ser horas, minutos, segundos o milisegundos. Y si queremos obtener los milisegundos desde Epoch, ya he comentado que Epoch es el 1 de enero de 1970, en su época Unix, pues tenemos que utilizar GetTime. GetTime es importantísimo porque para todo el tema de comparación de fechas, de ordenación y de todo vamos a utilizar los milisegundos, porque es mucho más fácil con números que con days complejos. Aquí tenemos un problemilla a la hora de utilizar date, y es que las modificaciones de fecha son mutables. Por ejemplo, con datefns son inmutables. Habrá gente que se pregunte qué es mutable y qué es inmutable. Lo vamos a explicar. Los mutables son los objetos y todas las cosas que se guardan en memoria que tengan esa referencia. Las cosas no mutables son, por ejemplo, los primitivos. Por ejemplo, un número, un string, un booleano, un nulo, eso no es mutable. Porque si, por ejemplo, nosotros hacemos que x igual a 5, luego sabemos que y es igual a x, lo único que estamos pasando aquí es el valor, pero no estamos pasando la referencia. Por lo cual aquí tenemos que y es igual a 5, y si luego sabemos que y es igual a y más 2, tenemos que y es 7, pero x es 5, porque no estamos cambiando la referencia del valor, solo estamos cambiando el valor. Lo mutable es básicamente cuando nosotros creamos un objeto, realmente lo que se está creando es un puntero, que un puntero es una dirección en memoria donde se guarda un valor. Nosotros imaginamos que tenemos una dirección en memoria llamada x y que ese x empieza con valor 0. Yo cuando cree una constante que sea igual a x, yo no solo estoy haciendo que y sea igual a 0, estoy haciendo que y apunte al valor de esa dirección en memoria. Al ser mutable, si yo
hago algún cambio en y por ejemplo digo que y es igual, bueno, cuando digo y estoy diciendo y, pero como es más corto, digo esto, podría haber hecho el ejemplo con y latina y ya está. Y más 2, esto podemos extrapolar obviamente, que esto es 0 más 2, por lo cual y es igual a 2. Pero aquí pasa algo muy curioso, que estamos cambiando este valor en esta dirección, por lo cual x ahora vale 2, porque lo que está pasando es que esta dirección en memoria está siendo llevada por dos variables. Ahora x también es igual a 2. Esto lo podéis probar en JavaScript. Si vosotros copiáis un objeto sin spreadsheet, porque hay maneras de que no sean, de copiar objetos para que no sean mutables. Hay funciones como por ejemplo map, filter, crean nuevos punteros. El problema de hacer un igual a un objeto sin el spreadsheet y demás es que estamos apuntando a la misma dirección de memoria. Si nosotros, por ejemplo, queremos un objeto no mutable, deberíamos crear, por ejemplo, creamos otra vez la dirección de memoria x, que vale 0. Ahora, si yo, por ejemplo, digo que y es igual al spreadsheet de x, otra manera de hacer algo no mutable que y es igual a x.map de x y pasamos todas las x, esto sería en caso de array, pues lo que estamos haciendo es otra dirección en memoria de la cual sería y que este tiene el valor 0. Ahora yo cuando hago alguna modificación en y solo estamos cambiando y. Ahora aquí x sigue siendo 0 y esto es la mutabilidad y la inmutabilidad. Cuando nosotros estamos haciendo aquí y igual a x, lo que le estamos diciendo, ahora y tiene la misma dirección en memoria que x y cualquier cambio que se le haga a y también se le hará a x. Mediante el spreadsheet o funciones de ECMAScript Module 6 hacia adelante, cuando nosotros igualamos y al spreadsheet de x o hacemos que y sea el retorno de la función map de x, estamos creando otra dirección en memoria, lo que estamos haciendo es que y ya no apunte a la dirección de memoria de x, sino que apunte a la dirección de memoria de la nueva que se ha creado, por lo cual cuando yo hago algún cambio en y no lo estoy haciendo en x. Espero que se haya entendido y si no cualquier cosa me lo podéis poner en los comentarios. Ahora con la explicación de lo que es mutable y no es mutable, podemos saber que si yo por ejemplo hago fecha y hago un new day, cuando esté haciendo un set full year, set month, set day, set hours, estoy cambiando todo donde se ha igualado esta fecha o de donde se haya cogido esta fecha. En este caso no hay problema porque estamos creando un new day normal, pero imaginaros que estamos haciendo fecha, post fecha y la estamos cogiendo de fecha y simplemente con un igual. Pues el cambio que se haga en post fecha también será en fecha y ese es el problema. ¿No ves? Es mejor crear una nueva fecha que solo modifica la copia a que esto no lo hagamos con new day y lo hagamos directamente solo con fecha, por lo cual no estaríamos creando un sitio nuevo en memoria y estaremos modificando las dos fechas. A la hora de formateo, ya lo hemos visto arriba, creamos nuestra fecha, para guardarla en la API hacemos iso2string, lo guardamos con esta seta, que es lo que nos va a ayudar luego para el usuario. Si lo queremos poner en formato local, que es el formato del usuario, el local string, es, porque esto es español de España, puede ser es MX de México o de cual sea. Y este local esto, por ejemplo, dayString y luego podemos poner tu local string que podemos dar un poquillo más de datos para que luego se quede así, se quede como un formato mucho más humano. Esto tiene un problema, por ejemplo, que los meses empiezan en 0, por lo cual es un poquito lioso, no es del 1 al 12 sino que es del 0 al 11. Tenemos esa mutabilidad que ya lo hemos visto. Aquí estamos viendo que si estamos modificando fecha ya cambió porque es mutable. Tendríamos que crear una nueva a partir de fecha y modificar esa fecha. Eso un poquillo valga la redundancia, pero se ve muy claro aquí, ¿vale? Si nosotros vamos a tener una nueva fecha, la tenemos que tener aislada porque las dos, imaginámonos que queramos comparar las dos. Pues si la igualamos a fecha y luego cambiamos, en realidad estamos cambiando las dos porque son mutables, ¿vale? Están manteniendo la misma referencia de ese objeto. Si nosotros creamos una nueva fecha a partir del valor de la fecha y no de la referencia, los cambios que se hacen a nueva fecha solo va a modificar a nueva fecha, no va a modificar a fecha. Esto va a ser un parseo inconsistente porque esto no sabemos si lo queremos hacer en UTC o lo queremos en local, formato americano, formato español.
dependiendo, ya hemos visto arriba, de qué idioma estamos poniendo. No tenemos soporte para timezone, que esto es muy necesario si estamos trabajando en web para diferentes zonas horarias, porque solo va a coger la de sistema. Y la aritmética es manual. Si por ejemplo, aquí está bastante guay porque la estamos dando, si queremos darle más días, la estamos haciendo S+30. ¿Qué pasa cuando cambiamos de mes? ¿Cómo lo coge, no? Estas son las soluciones modernas, como por ejemplo, bueno, modernas ya llevan muchísimo tiempo, ¿no? Ahora la moderna será temporal API, que básicamente tenemos estas funciones nuevas que, por ejemplo, a la hora de sumarle días ya infiere el cambio de mes y lo hace todo bien. Podemos importar la zona horaria, el formateo de fecha, etcétera, etcétera. Es algo mucho más fácil de usar, ¿no? Y el hecho de que sea inmutable significa que no estamos cambiando dos fechas, simplemente aquí no tenemos que crear en mañana una nueva fecha a partir de fecha. Podemos añadir días directamente y esto mañana ya tendrá otra referencia diferente a fecha. Aquí tenemos el formato de fecha, poniendo PPP, habrá un montón, yo no me sé todos los que hay en DateFNS, eso se mira en la documentación, y ponemos que sea en español, pues nos lo devolverá así. Rollo temporal API en futuro cercano, pues esta sería una de las formas que tiene que hacer. Y por ejemplo, si habéis fijado, el fecha mount empieza en 1, es decir, el 1 sería enero, que es lo más normal, porque en el calendario que todos usamos, el 1 es enero, no es el 0. Y, por ejemplo, cuando hacemos el fecha add, es inmutable, no estamos cambiando todos los de fecha. Podemos cambiar la zona horaria cuando nosotros queramos, y Luxon, que ya he hablado de antes, es una alternativa a Moment.js. Vamos ahora a cuando utilizar date contra alternativa. Vamos a utilizar un date nativo cuando necesitamos things tan simples, no queramos agregar dependencias, porque al final esas librerías tienen un peso. Vamos a trabajar con fecha UTC o de esa zona horaria sin ningún tipo de cambio. Si siempre vamos a tener GMT+1, no nos interesa trabajar en otro cambio. Sí hay que es verdad que hay países como por ejemplo España, ¿no? Que cambiamos de GMT+1 a GMT+2, eso luego hay que tener cuidado porque eso no lo hace automáticamente. Habrá países que no los tengan. O proyectos que sean muy pequeños con scripts simples, ¿vale? Al final no te merece la pena porque no va a añadirle carga sin que eso sea algo que lo necesiten, ¿no? Aquí tienes algo muy simple y muy eficiente, que es básicamente el timestamp. Como ya hemos dicho, son los milisegundos desde Debug. Tenemos la fecha, que lo hacemos con un new day a ese timestamp. Y nuestra fecha en ISO, que es la que guardamos en API, to ISO string. ¿Cuándo vamos a utilizar la biblioteca? Cuando necesitamos manipular las fechas muy frecuentemente, con múltiples zonas horarias. Tenemos un formato muy personalizado, por lo cual esas librerías ya tienen formatos muy personalizados que podemos utilizar. Tenemos que hacer muchos cambios en fechas complejas, al ser inmutable nos va a ayudar mucho cualquier tipo de cambio y queremos internacionalización porque tenemos que hacer cambios de fecha entre usos horarios y eso las librerías, bueno, estas bibliotecas nos los van a dar. Lo bueno de DateFNS es que es ligera y trisaqueable. ¿Qué significa que sea trisaqueable? Que no necesitas importar la librería entera, que simplemente puedes obtener las funciones que necesitas y en vez de, no sé cuánto pesa DFNS, pero imagínate que pesa 40 kilobytes. Pues si utilizas a lo mejor una función, pues a lo mejor son 5 kilobytes. Luxon es un poquito más completa y moderna. Yo personalmente no lo he utilizado, pero he escuchado hablar de ella. Y Temporal API es algo que ya tenemos el polyfill para probarlo. Estos son los errores comunes y cómo evitarlos. Como ya hemos dicho, la confusión con los meses. De 0 a 11 van de 0 a 11 en vez de 1 a 2, por lo cual el marzo es mes 2 y utiliza una constante para saberlo si lo necesita. Mutamos fechas directamente. Estamos modificando el objeto original, por lo cual estamos manteniendo una referencia en dos objetos que luego queremos comparar y vamos a tener bug a doquier y no nos vamos a dar cuenta ni siquiera de dónde salió el bug. ¿Vale? Esta es la forma de hacerlo, que es básicamente crear una nueva instancia para tener otra referencia distinta y que los valores puedan ser distintos. Comparación incorrecta de fecha. Cuando lo hacemos por new date, estamos comparando objetos, por lo cual estamos comparando referencias y nunca va a ser igual. Y el igual a menor, igual, bueno, mayor y menor que funciona, pero no funciona bien, porque lo que hace en realidad es ir comparando las fechas que van dentro como números, string, y además las comparan como string. Lo más correcto es pasarlo todo a timestamp, porque son milisegundos, y esos son números, y los números
es mucho más sencillo de comparar. La cuarta, cuando confundimos UTC con local. Nosotros no tenemos por qué estar en UTC. De hecho, en España estamos en GMT+1 y a su vez estamos en GMT+2. Todo se tiene que guardar en UTC. Es el formato estándar para guardar la fecha. Luego, cuando estemos mostrándose al usuario, ya haremos el cambio a nuestro uso horario. Pero todo se guarda en la API en el formato general y más consistente, y ese formato es UTC. Y para eso podemos utilizar ToIsoString.